Hola a todos. Una de las cosas que más os preocupa y también una de las cosas que más me preocupan a mí como preparador, creedme, me trae un poco por la calle de la amargura, si me permitís la fórmula, es el examen tipo test. Recibo muchas consultas que me dicen cómo estudiar para el tipo test y la verdad es que ya he hablado de ello en muchas ocasiones. Ahora no mucho hice un vídeo que subí a YouTube y la verdad es que el vídeo tuvo un nivel de likes inferior al habitual, sencillamente porque creo que mucha gente esperaba que le diese el bálsamo, la fórmula. Pero como siempre os digo, que yo no soy un prestidigitador, ni soy ese tipo que con una levita raída se sube encima de una carreta a venderle agua de fuego a los indios. No. Vamos a ver, no creo que haya una fórmula especial para estudiar tipo test, y esto lo digo ya de antemano. ¿Se puede hacer alguna cosa? Sí, por supuesto. ¿Cómo creo que hay que hacerlo? Os lo voy a contar seguidamente, pero no esperéis ninguna fórmula mágica. Quien espere encontrar alguna fórmula mágica, lamentablemente creo que se va a llevar una decepción con este vídeo y más vale que lo abandone. Y es que, como todo en la vida, apenas hay atajos, la oposición en sí es el atajo y lo que fácil viene, fácil se va. Por tanto, olvidaos de ese concepto tradicional de tipo test que tenéis de cuando estabais en el colegio o estabais en la facultad, en la universidad. Esto es mucho más complicado. Los test han venido a complicar el panorama de las oposiciones sencillamente porque en algunos casos concretos ya no son un mero filtro como lo pudo ser antaño, sino que se han convertido en un test de madurez. Y eso ocurre... Aunque ya sabéis que yo soy preparador de jueces y fiscales, no voy a hablar de ese test, aunque es obviamente el que mejor conozco. Ese en concreto se ha convertido en un test de madurez del opositor, de forma tal que a la postre puede superar el test aquel que ya está en una fase de maduración tal que podría, cerca, aprobar también el primer oral. Ocurre muchas veces que se aprueba el test, pero luego se suele, no siempre, pinchar en el primer oral sencillamente porque le falta a uno la experiencia, le faltan a uno las armas, las habilidades de exposición o simplemente cae ante el miedo escénico que supone presentarse por vez primera al examen oral. Ocurre otras veces que no es así, que se pasa el test y luego se pasa el primer oral. Pero a lo que me refería, desde el punto de vista de los contenidos, desde el punto de vista de la preparación del opositor, están muy cercanos en el tiempo. Se ha venido a convertir, como decía, en un test de madurez y eso lo complica y mucho. Por tanto, el test jamás ha sido concebido como un instrumento, como una herramienta de examen que vaya a comprobar cuáles son los conocimientos del opositor. Lamentablemente no. Se rige por una serie de parámetros o elementos que incluyen desde lo económico, pasando por ese test de madurez o de suficiencia del opositor, hasta llegar obviamente a esa finalidad de filtrado a la que anteriormente me refería. Y ha venido mucho a complicar el panorama de las oposiciones, efectivamente. Y como dije, y este es el punto de partida básico, olvidaos de que un test tenga por finalidad básica, aunque así se sobreentienda, la de verificar cuál es el nivel de preparación y de contenido memorístico del opositor. No siempre funciona así. De hecho, aquellas personas que tienen más preparación, aquellas personas que saben más, pueden encontrarse con serias dificultades en el test. Bien, como digo, no hay fórmulas mágicas. Pero antes de que dejes el vídeo y antes de que pienses que no te voy a contar nada interesante, déjame que te ponga un par de ejemplos y vais a ver lo que sí que se puede hacer. Nabokov, Lolita. Por cierto, a mi modo de ver, sobrevalorado. Vamos a ver, Lolita, ya sabéis, la novela A, fue escrita por Chihuahua. B, fue escrita por Vladimir Nabokov. C, fue escrita por Vladimir Nabokov y publicada en 1955. Y D, se llevó al cine en varias ocasiones. Bien. Pregunta tipo examen. Aquí caben varias opciones. Alocadamente tirarse a responder o sopesar, leer con calma, con detenimiento y ver cuál de las respuestas puede ser la más certera, que no necesariamente la única certera. Esto es una cuestión con la que nos enfrentamos muchas veces y precisamente ahí reside una de las grandes dificultades de los test. Los errores en la redacción, en las comas y la posibilidad de que la respuesta que se nos ofrece como válida o como más válida no sea la realmente válida. Descartarías por extensión Chihuahua. Ya sabes que Lolita de Nabokov no tiene nada que ver con el halcón milenario ni con Star Wars. Te quedaría la siguiente. Fue escrita por Vladimir Nabokov y pensarías, por supuesto, claro, sí, tenemos una respuesta válida, una posible válida, la B. Pero es que la siguiente dice, fue escrita por Vladimir Nabokov y publicada en 1955, con lo cual partimos ahora de que la respuesta C tiene un elemento que también es certero. Ha sido publicada
en 1955 y escrita por Vladimir Nabokov. Nos quedamos con el hecho de que Vladimir Nabokov, en efecto, la escribió. Con lo cual, si dijimos que la B era acertada, también la C puede tener algo de acertado. La cuestión está en esa segunda parte de la respuesta C. ¿Fue publicada en 1955? Pues en efecto, la Lolita de Vladimir Nabokov fue publicada en 1955, con lo cual vemos que la C tiene dos elementos, en el enunciado tiene dos elementos y los dos son ciertos. Fue publicada en 1955, es cierto, y fue escrita por Vladimir Nabokov, con lo cual nos encontramos con dos respuestas válidas, la B y la C. Ocurre que la C es más válida que la B porque tiene mayor contenido de certeza y tiene mayor carga de resultado, tiene mayor intensidad en cuanto que tiene y aporta mayor contenido. Aquí, en una primera aproximación, a la hora de hacer un tipo test, el examinante tiene que partir de la base de que si hay dos respuestas que posiblemente sean certeras, la que sea más cierta que la anterior debe ser la que debe prevalecer. Y por supuesto aquí se abre un mundo de hipótesis. Pero realmente las dos son ciertas, o una es cierta y otra no es cierta. Y luego veremos cómo se hace para estudiar esto. Y por último, D. Se llevó al cine en varias ocasiones. También es cierto. Con lo cual nos encontramos con que Lolita tiene tres respuestas ciertas, la B, la C y la D. Ya sé que no te vas a examinar de esto, o sí, dependiendo del tipo de oposición. Pero aunque no te examines de esto, te puede resultar útil lo que te voy a contar. Te encuentras con que tienes tres posibles respuestas, pero una de ellas, la C, a su vez tiene más contenido que las anteriores y si tú lo supieras porque lo has estudiado, y ya te digo yo que es así, en efecto, Nabokov publicó Lolita en 1955 y evidentemente, como ya he dicho en varias ocasiones, la escribió él. Con lo cual, de antemano, la C tiene mayor carga, tiene mayor contenido, tiene mayor peso porque encierra dos enunciados o encierra dos afirmaciones de contenido que además son ciertas. Con lo cual, eso nos haría o nos llevaría a que la respuesta válida es la C. Bien, pero ahora la cosa se complica. Lo que no lees ahí, pero sí sabes tú porque te lo voy a contar ahora. En 1916, un autor alemán, von Lichtenberg, publicó un cuento muy corto que se titulaba Lolita. Y paradójicamente, la historia que contaba en 1916 von Lichtenberg era la misma o muy similar a la que contó varios años después Nabokov. Incluso se ha dicho que el Lolita original no es el de Nabokov, sino el de von Lichtenberg. Con lo cual, si has profundizado en la materia, si tienes el conocimiento suficiente como para saber lo que te estoy contando, ni la A, ni la B, ni la C, ni la D son ciertas. Porque habría otra que prevalecería sobre las anteriores. Ahora bien, aquí es donde el que se examina tiene que hacer el ejercicio de flexibilidad. Y este es quizás el más importante para aquellos opositores avanzados que se encuentran con ese muro que a veces es el examen. Sabes tanto, tienes tanto conocimiento, que sabes más allá de lo que pone en las cuatro respuestas que se te ofrecen. Y este podría ser un buen ejemplo. Por eso lo he utilizado. Ahora mismo, a los efectos de este vídeo, no interesa o no importa, no tiene más trascendencia que la válida sea la A, la B, la C o la D. Ni te estás examinando tú, ni me estoy examinando yo. Lo que te quería hacer ver es cuál es la dificultad inherente al test, cuál es la que se encuentran determinados concretos, que no son pocos sino muchos opositores, aquellos que tienen madurez suficiente y van más allá de lo que está redactado. Y a veces puede ser saber que von Lichtenberg escribió una Lolita en 1916, o a veces puede ser una coma o un punto. Puede ser muy variada, pero es verdad que muchos opositores tienen esta dificultad. ¿Cómo hacer el test cuando saben tanto que su conocimiento desborda, va más allá de las imperfecciones erratas o de lo que omite o silencia una pregunta que está redactada de una forma concreta? Y ahora os pongo otro ejemplo que ilustra un poco lo que os voy a decir. Seguimos avanzando. Las fuentes del ordenamiento jurídico son A. La ley y la costumbre. B. La ley, la costumbre y los principios generales del derecho. C. La Constitución Española de 1978. Y D. Ninguna de las anteriores es cierta. Bien, ya sabéis que el apartado primero del artículo 1 del Código Civil dice que las fuentes del ordenamiento jurídico español son la ley, la costumbre y los principios generales del derecho. Y podría pensarse, ya tengo la respuesta.
La ley, la costumbre y los principios generales del derecho me la da la B. Bueno, es fácil, es fácil. Pero la cosa no se queda ahí. Como antes os conté con el ejemplo de Nabokov, resulta que el Código Civil es un texto legal de la época de la codificación, es decimonónico. Y por supuesto que cuando se concibió el Código Civil no existía una herramienta tal como el derecho de la Unión Europea. Obviamente todavía no se había llegado a la constitución de las tradicionales y originarias comunidades europeas, carbón y acero, energía atómica y la de la Comunidad Económica Europea, por los años 50. Y obviamente tampoco, por supuesto, no existía la Constitución Española de 1978, pese a que habían existido otros textos constitucionales por la fecha. Sin embargo, una respuesta rápida, precipitada, señalando como certera la B, podría llevar al error. Sencillamente porque las fuentes del ordenamiento jurídico no se agotan ni se acaban con el apartado primero del artículo 1 del Código Civil por las razones anteriormente expuestas. Es un artículo que se sigue citando como la piedra angular filosofal y por supuesto tiene que manifestarse cuando se exponga este tema, que se tiene conocimiento sobrado del apartado primero del artículo 1 del Código Civil, pero con todo, sabéis, ahí no se acaba. Tenemos por supuesto el derecho de la Unión Europea y tenemos por supuesto los textos constitucionales y las normas de derecho internacional. Por tanto, el sistema de fuentes es mucho más complejo que lo que establece el artículo 1 del Código Civil. Por tanto, una persona, un examinante, que de forma precipitada señale la B como respuesta certera, estaría incurriendo en un error. Hay que leer detenidamente, dar otra vuelta y pensar. Esto, por supuesto, es un ejercicio que hay que hacer muy rápido. Así como aquí lo estoy hablando de forma pausada, sé que esto ocurre de forma bastante más vertiginosa cuando se hace el examen. Hay que leer A, B, C, D y luego dar una segunda vuelta intentando encontrar dónde puede estar la posible trampa. Ninguna de las anteriores sería cierta por los motivos que te he expuesto. También alguien de forma un poco atropellada podría decir la Constitución Española de 1978 porque es la norma de las normas, es la norma suprema, es la Carta Magna. Por supuesto que ahí está todo nuestro ordenamiento jurídico, aunque sea de forma condensada. Y sería un error, porque la Constitución Española es verdad que se refiere a los tratados internacionales en los artículos 93 y 96, por ejemplo, pero tampoco la Constitución Española, aunque haga referencia en el artículo 37 a los convenios colectivos, aunque haga referencia al principio de la primacía de la ley, en varios de sus preceptos, el principio de jerarquía normativa, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables, etc., tampoco te da íntegramente el sistema de fuentes. Por tanto, ninguna de las anteriores es correcta. Un opositor ya avanzado, un opositor que haya estudiado la materia, sabe lo que he dicho anteriormente y sabe que el sistema jurídico, el sistema de fuentes, es una pirámide en cuya cúspide se encuentra el derecho de la Unión Europea, están algunos textos supraconstitucionales, después viene la Constitución y después sí, si queréis, podríamos empezar a analizar el sistema de fuentes tal y como lo plasma el artículo 1 del Código Civil, pero con mucha mayor complejidad, distinguiendo entre la ley orgánica, la ley ordinaria, los reales decretos leyes, los reglamentos, los principios generales del derecho, la costumbre, los principios generales del derecho, la jurisprudencia, etcétera. Es decir, sería mucho más complejo que lo que se establece en el enunciado del test. Por tanto, ninguna de las respuestas que se contenían en ese test eran válidas y en cambio, en el primero de los ejercicios que os he planteado, podría ser válida la que decía Nabokov y 1955. ¿Por qué? Porque así como es evidente en el sistema de fuentes que las respuestas que os he ofrecido en la A, B, C y D, ninguna era realmente válida, y sobre esto tampoco hace falta tener un conocimiento mucho más profundo que el que os he expuesto, la otra cuestión es un tanto más compleja, es más técnica, exige más conocimientos. No todo el mundo sabe, hay que documentarse acerca del hecho de que hubo un Lolita previa en el año 1916. Y esto, extrapolado a lo que os quiero transmitir, significa tanto como que crees, acaso, y esto es una pregunta retórica, que leyendo y leyendo y leyendo, o que haciendo test y más tests, vas a conseguir responder preguntas de esta naturaleza o de esta índole, aunque sean en otro ámbito, aunque no sean jurídicas, aunque no sean de literatura, las que fueren. Evidentemente no. Y es que existe una errónea creencia, y aquí es donde quería llegar a parar, de que existe una forma específica de preparar un test leyendo o haciendo test. Y yo no digo que no sea válido, ni mucho menos, pero creo que jamás debe prevalecer eso sobre la esencia, que es codos y más codos. Imaginaos por un instante que la pregunta de las fuentes del ordenamiento jurídico ya no fuese tal y como la he redactado antes, sino el apartado primero del artículo 1 del Código Civil dice: ahora la pregunta va referida no a cuál es el sistema de fuentes de nuestro ordenamiento jurídico, sino lo que dice el artículo 1 del Código Civil. Entonces, sí o sí,
O te sabes lo que dice el artículo 1 del Código Civil o no vas a poder responder a la pregunta. O bien tienes suerte y por haberla leído varias veces podrás atinar. Ya sabes que hay un 33,33% periódico de que tu respuesta sea acertada. Pero no te garantiza realmente responder. Eso de haber leído y leído y leído, de que te suene cuando lo vas a responder, jamás podrá ser suplido por el conocimiento bruto que te da el hecho de saber que el apartado primero del artículo 1 del Código Civil dice que las fuentes del ordenamiento jurídico español son la ley, la costumbre y los principios generales del derecho. Punto. Apartado segundo, carecerán de validez las disposiciones que contradigan otras de rango superior. Apartado tercero, bla 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 bla. Y no te estoy pidiendo que memorices los artículos y que los cantes y que tengas suficiente digamos, intensidad o material de contenido como para cantarlo en este momento, no. Pero sí que hayas hecho el esfuerzo memorístico de saber lo que dice el apartado primero del artículo 1. Ley, costumbre y principios generales del derecho, tal y como te lo estoy diciendo, sin necesidad de ser un loro o un papagayo, pero sí saber claramente qué es ley, costumbre y principios generales del derecho. Solo podrás responder de forma certera a esta pregunta si tienes ese conocimiento, y ese conocimiento no te lo va a dar haber hecho mucho test, ni te lo va a dar el hecho de haber leído varias veces, porque solamente se consigue con codos. Y los codos, a su vez, en esencia, consisten en leer. Claro que vas a tener que leer para estudiar, pero ¿por qué no hacerlo de forma organizada, planificada, retándote, poniéndote metas, yendo a cantar el tema, o llevándolo a la academia, o recitándolo para ti mismo, para que así sepas en puridad de conceptos lo que es el apartado primero del artículo 1 del Código Civil? Por tanto, y aquí es la esencia de lo que os quiero transmitir, es no hay una forma específica para hacer el test más allá de dominar el contenido como lo dominarías para cualquier otro tipo de examen, fuere como fuere. Test de redacción oral. No hay más. Por lo menos así lo concibo yo. Solo quien tiene el dominio de la materia, solo quien tiene la certeza de lo que dice ese precepto podría responder a la pregunta de esa manera. Cualquier otra sería hacerlo con un índice de error o acierto que a lo mejor no es del 33,33 periódico y puede ser un poco más, pero no va a ser aquel que sí que conoce claramente lo que dice el apartado primero del artículo 1 del Código Civil. Bien, pero esto dice, o esto significa que no hay nada que hacer ante el test. Sí, se puede hacer mucho. Claro que se pueden hacer más cosas. Vamos a ver. Por supuesto que os recomiendo hacer test, y no digo ninguno en concreto. Todos tenéis a vuestra disposición distintas editoriales que, como digo, tienen ya publicados ejercicios tipo test. Ocurre que nunca los ejercicios tipo test que ya están publicados van a agotar, ni van a ser exhaustivos, ni van a atender a todo lo que luego efectivamente pueda presentarse en la práctica. Necesariamente van a ir por detrás. Por tanto, insisto en que siempre el contenido va a ser lo que te permita responder de forma certera. Pero, con independencia de eso, viene bien fundamentalmente porque te habitúas, no por el conocimiento que adquieras cuando lo respondes, pero sí por el hecho de que te habitúas. Te habitúas y puedes coger un poco la dinámica de cómo hacer, de leer, de establecer una especie de fase de pensamiento, fase de análisis de lo leído para posteriormente en una segunda lectura rápida ya responder a aquellas que creas que tienen mayor índice de probabilidad o de certeza. Sí, ese ejercicio como tal puede venir bien. También puede ocurrir que examinas de aquí a 1 o 2 meses y evidentemente no te va a dar tiempo de ver todo el temario y podrías plantearte la posibilidad de leer y leer y leer a ver si así tienes más posibilidades de responder las preguntas que te vayan a hacer en su día. Y también puede ser un ejercicio interesante, pero yo no lo fiaría todo a eso. Yo seguiría la mayor parte del tiempo dedicándolo a estudiar con codos. A lo mejor si mi jornada son 8 horas, por poner un ejemplo, que bien pueden ser 12, 13, que podrían ser 6, ya sabéis que sobre esto depende cada uno y sus circunstancias, pero si tu jornada tiene 8 horas, a lo mejor podrías dedicar 6 horas y media o 7 a codos y la séptima a leer aquello que no te va a dar tiempo de estudiar con codos. Para que si al menos te cae alguna de esas preguntas o te preguntan sobre esos temas que no vas a poder profundizar, tengas un mayor índice de probabilidad de acertar. Pero no porque eso te garantice el acierto, pero sí te va a dar mayor índice de probabilidad de acertar. Puede ser un ejercicio, pero no va a ser la forma exclusiva de estudiar, puede ser algo complementario para intentar abarcar lo máximo posible, pero yo me centraría, todos mis esfuerzos me irían a los codos, porque va a ser eso lo que te dé el conocimiento y lo que te permita un mayor índice de aciertos en aquella parte que sí que llevas, porque sí que has estudiado y llevas ya varias vueltas dadas. Por tanto, hacer test y leer aquello que pueda venir en el futuro, porque no te va a dar tiempo a estudiar con codos y a darle varias vueltas, puede ser, pero es un ejercicio puramente complementario. Porque me veo reflejado yo mismo. ¿Qué ocurre cuando tus conocimientos van más allá de lo que ves en el test?
Y ocurre que muchas veces el opositor tiene el conocimiento denso para hacer el examen de redacción o bien el examen oral y sin embargo pincha en el test. Esto que os puede parecer tan anómalo o tan absurdo ocurre con más frecuencia de la que os podéis imaginar. Las D son correctas porque hay mucho más allá detrás de la A, la B, la C y la D. En estos casos, ese opositor avanzado que se queda bloqueado por saber que no está correcto lo que está ahí escrito, con independencia de que a veces puede haber erratas, que las hay y de verdad. Pero a veces, sencillamente, y esto es importante desde el punto de vista, digamos, emocional, el punto de vista de, a nivel de afrontar intelectualmente el leitmotiv de cómo se va a hacer el tipo test, que es